estamos felices porque parece ser que la paz está llegando a una guerra que hemos denunciado durante 8 años. Ha sido no solo injusta, sino sangrienta, ha sido una tragedia, la peor catástrofe humanitaria. ¿Esto cómo afecta a la configuración mundial? ¿Qué tiene que ver la paz con el movimiento de piezas y del rompecabezas del planeta? Pues hay que preguntar porque bienvenida sea la paz, pero también tenemos que saber cómo y qué es lo que se está dando y jalando para poder entender los cambios a futuro. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por toda esta lluvia de quejas, esta ola de quejas porque estuvimos fuera más de una semana. YouTube nos castigó por una semana supuestamente. Ya haremos un programa de micrófono cerrado para explicar exactamente qué pasó. Ya viene el lunes y ahí explicaremos a detalle la censura que vivimos y que vive mucha gente y que a veces no nos damos cuenta, pero los algoritmos tienen una pretensión mucho más allá que solo de vender comerciales. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, le insisto y siempre le agradeceremos. Vamos directamente con nuestros analistas. Está con nosotros analista internacional, escritor, con estudios de psicopedagogía, con estudios también de lingüística y ha estudiado mucho a fondo las economías y las finanzas también de las guerras para explicarnos cómo se compone y se descompone el mundo. Gracias, Eduardo. Eduardo Luque está aquí con nosotros. Y el inventor, presidente, el diseñador de Dossier Geopolítico, un think tank pues vital para que el pensamiento crítico sobreviva allá desde el Cono Sur en América del Sur. Carlos Pereira Vele, muchísimas gracias por estar aquí, siempre pues con tanto ánimo y con la voz siempre arriba para denunciar todas las injusticias. Gracias. Eduardo, pues vamos directamente al tema. A ver, antes de ir a la paz en Yemen, una paz necesaria porque ha desangrado este país con muchas víctimas, 11 millones, siempre recuerdo esa cifra, de 11 millones de personas a punto de morir de hambre con una crisis humanitaria verdaderamente lamentable y triste. ¿Qué pasó para que estemos viendo esto? Por favor, si nos explicas. Bueno, han pasado, primero felicidades por el programa, felicidades por volver otra vez a la antena a pesar de los pesares, a pesar de la censura. Estamos viendo censura ya importante en todos los medios de comunicación. Hay que opinar solo de una sola forma, con un solo pensamiento único. Y felicidades porque el programa rompe con esa dinámica y abre espacios de reflexión y de libertad que son imprescindibles hoy en día. Yo diría que el problema de lo que ocurre ahora en Oriente Medio tiene múltiples aristas. No se puede definir solamente por una cosa, sino que tiene diversas modalidades y diversos orígenes. Pero tiene un origen importante, que es posible que de alguna forma sorprenda a los teleoyentes. Parte de la reconfiguración que se está produciendo en Oriente Medio a marchas forzadas, y es extraordinario lo que está pasando, no tiene como origen precisamente Oriente Medio, sino tiene origen en otro sitio que se llama Ucrania, que se llama Kiev, que se llama Suiza. Curiosamente, ¿no?
El proceso de reconfiguración lo impulsa básicamente Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país que más, digamos, influencia tiene negativa en otros muchos países de la zona. Ha financiado movimientos terroristas en Siria, ha financiado movimientos terroristas contra Irán, en el Líbano, en Libia, en Irak. Es decir, tiene un amplio ventral de incidir militarmente y políticamente en regímenes muy retrógrados. ¿Qué ha pasado para que cambie de posición? Esto no lo hace Arabia Saudita porque haya cambiado su lógica política o su psicología social. Cambia por aquello que decía Lord Palmerston, aquel primer ministro inglés, que decía del Reino Unido no tiene amigos ni enemigos eternos, tiene intereses que hay que preservar. Arabia Saudita preserva sus intereses. ¿Cuáles son los intereses que ha visto amenazados Arabia Saudita? Dos, fundamentalmente: el dinero y el poder político que eso representa. En el momento en que Estados Unidos sanciona a Rusia y decide robarle 230.000 millones que aún están buscando, por cierto, aún los están buscando, en ese momento Arabia Saudita y otros muchos países comienzan a pensar que si eso se le ha hecho a Rusia, que no le pueden hacer a ellos, si se portan mal según las especificaciones de Washington. Y en ese momento Arabia Saudita comienza a hacer un cambio político trascendental. Lo primero que hace es llevarse el dinero de Suiza, del Credit Suisse. El banco Credit Suisse quiebra fundamentalmente porque Arabia Saudita retira ese dinero y lo retrae a su propio país, a otras zonas de inversión. ¿Dónde ve Arabia Saudita que se orienta el negocio futuro? ¿Dónde está el objetivo? Asia, China, los BRICS. Pero no puede entrar en los BRICS si mantiene una situación de preguerra con otro gran país que también quiere entrar en los BRICS y que está con muy buenas relaciones con Rusia y con China, que es Irán. Entonces es necesario un acercamiento a Irán para que solventar los problemas en Oriente Medio, en Siria, en Libia, en Turquía, en Irak y en el Líbano. Es decir, en los sitios donde Arabia Saudita ha provocado continuamente conflictos y guerras. Entonces se tiene que orientar hacia China, se orienta hacia China y en ese momento es cuando decide que hay que llegar a un acuerdo con Irán y de la situación de casi preguerra que hubo durante años entre los dos países hay que resolverla de forma diplomática. Tiene un problema añadido, que es el Yemen. Una guerra que, como ya dijimos hace mucho tiempo en este mismo programa, Arabia Saudita perdería. Ya adelantamos en ese momento que la guerra en el Yemen, la guerra de Arabia Saudita, era una guerra perdida. Y ahora, afortunadamente, estamos corroborando precisamente ese acierto. Es lamentable la enorme catástrofe humanitaria que han provocado estos dirigentes irresponsables de Arabia Saudita. Las decenas de miles de muertos, las decenas de miles de niños al borde de la inanición y de la muerte por hambre en ese país es una cosa absolutamente inenarrable, ¿no? Pero, a pesar de eso, el pueblo yemení, realmente un David contra Goliat, ha sido capaz de derrotar, porque Arabia Saudita no ha conseguido ninguno de sus objetivos en la zona, ha conseguido derrotar a Arabia Saudita. Este hecho, la necesidad de entrar en los BRICS, la necesidad de poner fin a una guerra que era larga, cruel y no tenía sentido. Una guerra que Arabia Saudita, cuando la comenzó hace 10 años, ellos calculaban una guerra de 3 meses a un costo de unos 2.000 millones de dólares y ha resultado una guerra de 10 años casi y a un costo de casi 6.000 millones por mes. Una auténtica debacle económica para un país importante como es Arabia Saudita. Así que aquí tenemos el escenario ya dibujado y es por eso que ahora vemos otro montón de cambios que se están produciendo. Fijaos, hago una lista somera.
En este momento se intercambian ya embajadores Irán y Arabia Saudita, como han dicho. Siria y Arabia Saudita. Túnez y Siria. Qatar y Bahrein, que estaban también en guerra, prácticamente en guerra. También intercambian ahora los embajadores. Yemen está hoy, 14 de abril, está intercambiando prisioneros con Arabia Saudita y los acuerdos de paz para un alto el fuego definitivo están muy adelantados en este momento. Es decir, la situación en el Líbano, que es una situación muy complicada, ya hago la premonición que se va a estabilizar. Se va a estabilizar porque uno de los grandes países que intervenía provocando disturbios y crisis era, evidentemente, Arabia Saudita. Así que el acuerdo entre los dos países provoca un cambio absolutamente importantísimo en toda la zona. Y dos cositas más. Los dos grandes derrotados. Israel, del cual ya también comentamos la situación de Israel, cuyo presidente advertía hace 2 semanas el peligro de guerra civil entre los propios israelitas, y Estados Unidos, que ha sido el país que ha potenciado todo este conflicto. Y un apunte último. Fijaos que ayer el presidente Lula en Shanghái colocaba como directora del Banco de Desarrollo de los BRICS, un banco que va a tener más capital que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial, a Dilma, su antigua mano derecha en el gobierno brasileño, que había sido detenida y que había sido encarcelada injustamente, ¿no? Así que todo esto cambia. Y una advertencia también. Estoy convencido que el gobierno mexicano está mirando también con muchísima atención al tema de los BRICS. Porque después de lo que regaló algunos miembros republicanos del futuro, si es que lo hay, gobierno Trump, amenazando con bombardear México, bombardear las fábricas mexicanas que supuestamente fabricaban el fentanilo, la droga que está matando a multitud de gente en Estados Unidos, es como para buscarse realmente otros aliados que no los amigos del norte. Ahí lo dejo. Pues ya nos pusiste ahí la radiografía de lo que está pasando y déjame preguntarle a Carlos. Carlos, un gusto saludarte, un abrazo antes que nada y siempre agradeciéndote toda tu labor en Dossier Geopolítico. Yo lo invito a usted también que lea los artículos de Eduardo Luque y también lea y vaya a la página de Carlos Pereira Mele, Dossier Geopolítico, y ahí encontrará pues verdaderos artículos importantes para entender la realidad mundial. Carlos, la gente, algunos críticos aplauden porque, y otros pues aplauden mucho más, algunos críticos en Estados Unidos, pero los críticos del mundo aplauden mucho porque dicen que esto que pasa en Yemen se debe a que Arabia Saudí e Irán pues hacen las paces, se dan la mano, y que esto se debe a su vez a la fuerza de Pekín, de China. Explícanos bien, ahora ya que estamos viendo que están acomodándose las cosas, como el poder de China y la intención de China hace que se sienten a dialogar Arabia Saudí e Irán, y a su vez entonces como brazos se van abriendo o raíces, y entonces también van tocando los puntos de fuego y las lamentables crisis como la de Yemen. Por favor. Bueno, gracias. En primer lugar, los felicito por haber sorteado otra nueva valla impuesta por la censura previa que ha establecido democráticamente un sitio que dice que se está abierto a discusión y a cualquier opinión, aun la que no sea la políticamente correcta, lo cual es una falsedad absoluta y demuestra que el sistema occidental comunicacional está direccionado solamente a sostener un modelo político-económico que cada día hace más agua y cada día demuestra que se viene abajo. Y no vamos a decir que esto va a ocurrir. Ha ocurrido en estos últimos 10 años una pérdida, ya tampoco la palabra relativa tiene algo que jugar acá, sino pérdida concreta de poder internacional, económico, político y social
y por supuesto que va a ser también cultural. ¿Y eso debido a qué? Y a los nuevos grandes transformaciones de la incorporación de naciones, fundamentalmente del mundo asiático, pero también la incorporación de naciones del mundo africano y también del mundo latinoamericano, a las nuevas posturas o nuevos, digamos, escenarios internacionales que están jugando. A lo que muy bien describió el amigo Luque recién, yo le sumaría algunos otros detalles. Uno, hace un año y medio, la famosa Organización del Atlántico Norte, conocida como OTAN o NATO en inglés, huyó de Asia Central, abandonó a sus socios afganos, los dejó librado a su suerte. Ese mensaje fue claramente tomado por la mayoría de las naciones emergentes y de los que jugaban como socios norteamericanos en otras regiones en las cuales además estaban en conflicto con vecinos. Y uno muy claro es Arabia Saudita. Por otro lado, la política internacional de China ha variado absolutamente desde el momento en que se confirmó el nuevo periodo presidencial de Xi Jinping. Si uno sigue las declaraciones de los voceros de la Cancillería china, las declaraciones y documentos que han surgido del último Congreso del Partido Comunista y de la reunión que subió al podio por tercera vez a Xi Jinping, son un cambio abismal de lo que anteriormente transmitía China en una especie de absorber los golpes, las agresiones, los insultos, etcétera, que le sometía Estados Unidos en Norteamérica. A partir de esta nueva etapa, China ha variado absolutamente su forma de actuar. Ha dicho claramente que Estados Unidos es un país canalla, ha dicho claramente que Estados Unidos es la nación que más guerras ha declarado en el mundo e hizo un correlato de los últimos años en las intervenciones externas norteamericanas, todas injustificadas, todas de actitud criminal y todas que han llevado a terribles consecuencias tanto humanitarias como materiales para los países que fueron sometidos. En ese marco hay que encuadrar la visita oficial también del Xi Jinping a Arabia Saudita, recibida con un gran beneplácito por la monarquía saudí, recibida en una forma muy, muy particular, pero a su vez China también operó conjuntamente con los países del Golfo Pérsico en una reunión cumbre de las petromonarquías del Golfo Pérsico. Y en todas anudó y selló profundos acuerdos políticos económicos. Porque, señores, la economía va a volver a ser un segundo puesto detrás de la palabra política. Nos han enseñado los liberales que todo es economía y nada más que economía. Y la verdad que el sumum de la realización humana es actuar en política. La economía ayuda y colabora a esa actitud, igual que la parte social, igual que la parte religiosa, etcétera, etcétera. Lo sumum de un ser humano es su actuación política, ya lo decía Aristóteles entre los clásicos. Bueno, China, un país con más historia que Europa, un país que ha vuelto a florecer, ha empezado a actuar políticamente. Por eso lo habremos visto en esas negociaciones que llegó con Arabia, con el Golfo Pérsico. Previamente había llegado a profundas negociaciones con la República Islámica de Irán, porque no hay que olvidar que allí China va a invertir 400.000 millones de dólares en mejoramiento de infraestructura. Todo eso
acompañado de lo que nos dijo recién Luque, que viendo la actitud que tiene Estados Unidos, con que no tiene socios, tiene intereses, y saben que esas sociedades pueden ser muy, muy frágiles, y viendo las acciones que tomó con un miembro de la comunidad internacional que a tanto hacen referencia, como fue la Federación Rusa, de robándole cientos de millones de dólares, que todavía no aparecieron, ni sabe dónde están, y viendo lo del conflicto de Ucrania, realmente esa zona tomó conciencia de que los cambios son profundísimos. Los cambios son tan profundísimos y de tal velocidad que muchas veces, hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Lo que está diciendo recién el amigo Luque, de que en este momento se están haciendo intercambio de prisioneros entre los dos bandos, es algo que realmente no podía caber en la cabeza de ningún analista hace un mes atrás nada más. Y esto lo estamos viendo porque cuando se firmó el acuerdo con la mediación china entre Arabia Saudita y Irán, es evidente que allí también se habló del conflicto de Yemen. No podía estar ausente un conflicto en el que los intereses de Irán y los intereses de Arabia Saudita no se pusieran en una alineación concreta. Y acá es evidente que a un mes después de la firma de eso, Arabia Saudita convoca a un alto el fuego y a iniciar tratativas de paz para estabilizar la región. Región que cada día está más encolumnada hacia el mundo euroasiático, encabezado por la Organización de Cooperación de Shanghái, y que a su vez sabe que necesita establecer estos nuevos vínculos y que además también no solamente es un gran golpe para la geoestrategia norteamericana en el Medio Oriente y por supuesto para su socio principal que es Israel, sino también para su sistema financiero. Porque los últimos acuerdos firmados con todos los países de la región, todas las negociaciones con China y con los países del mundo asiático se van a realizar en las monedas locales. Por lo tanto, el dólar desaparece como la famoso petrodólar que tanto se hablaba que era la parte sustancial del mantenimiento del actual sistema financiero internacional occidental y cristiano. Lamentablemente han tocado, como decimos acá, a la caballería a degüello. Y eso significa que los cambios son drásticos, rápidos, concretos. Sorpresivos no, sino que son pasos que se están dando porque las monarquías árabes han entendido que ya no puede Estados Unidos garantizarles absolutamente nada. Y vuelvo a reiterar, la clave hay que buscarla el día que huyeron de Kabul, abandonando a todos sus socios, a todos sus colaboradores o colaboracionistas, como le querramos llamar, los dejaron librados su suerte. Creo que todos estos países se han curado en salud, ¿no es cierto?, previendo un futuro debacle en la región de los intereses norteamericanos. Y que lo estamos viendo por estas horas. Hoy hice una columna para una clase de geopolítica que doy, que puse sin novedad en el frente. Fíjense en que hace una semana que no aparece una sola información importante de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania. Nos tienen todos totalmente tapados detrás de la humareda esta que inventaron con las filtraciones del Pentágono. Que dicho sea de paso, en todas las filtraciones dicen que Ucrania pierde por goleada. Entonces, es evidente que algo está ocurriendo, ¿no? Algo huele a podrido en Holanda. Muy bien, pues gracias Carlos. Déjame ir con
pues la segunda parte. Eduardo, yo quiero hacerte dos preguntas que me tienen resonando en la cabeza al ver esto, y también te las voy a hacer a ti, Carlos. A ver, Eduardo, si nos vamos con la cifra de la ONU, que son como 200 y tantos mil muertos en la crisis guerra de Yemen, pues ya es verdaderamente muy triste. Y si nos vamos a estudios mucho más profundos de las víctimas en Yemen, porque bueno, pues la prensa occidental siempre las minimizaba, pues estamos hablando hasta de más de 2 millones de muertos en la guerra de Yemen, una guerra que era verdaderamente sangrienta, y que nosotros reportamos desde el 2014 cómo volaban en pedazos los niños, los padres de los niños, los testimonios de niños viendo cómo un misil caía, destrozaba su casa, su familia, dejaba amputada a su hermana, chiquititos de 8 años, y devastación total, y además hambre, sin familia. O como un misil le caía a un autobús lleno de niños y se quemaban todos. Y bueno, de esto era un día sí y el otro también. Era algo verdaderamente infernal. Mi pregunta, son dos preguntas. Mi primera pregunta es, ya así, ahora que vi sorprendido, como dice Carlos, algo que un analista no podría haber creído siquiera hace unos meses, los hutíes dándose la mano con los saudíes, sonriendo ante las cámaras, y los crímenes estos de guerra y toda esa injusticia y toda esa muerte generada en 8 años, pues así como lo veo, si se están sonriendo ambos, pues no creo que vayan a castigar a nadie. Dos, si había alguien guerrero en el mundo de una sola pieza que dijeras, este no va a traicionar sus ideales. Durante 8 años, incluso estando en Irán, en Hispan TV, interrumpíamos la señal cada vez que el líder hutí iba a dar un discurso con su espada aquí en medio, y con una calidad moral y con una convicción total de que Arabia Saudí era el gran sheitán, o sea, el gran demonio, y que le prometían la extinción total. Igualmente, el señor Bin Salman, el príncipe que es el rey de facto en Arabia Saudí, prometía la extinción total del régimen, así le decía, hutí. Y ambos pues se prometían, pero lo que me extraña es de los hutíes, porque los hutíes eran de una sola pieza, implacable. La única forma era no negociar, así lo decían, la única forma era no negociar, la única forma era que entendieran que Yemen era su país y que se retiraran todos. Sin embargo, pues ahora con gran sonrisa y ante las cámaras de televisión, ambos se dan la mano, sonríen. Yo no puedo entender estas dos preguntas. Si tú me lo puedes explicar, sería genial, Eduardo. Es difícil explicar esto. Hay que entenderlo en los contextos que se producen tanto unas declaraciones como otras, ¿no? Tanto de un bando como otro. Esto es una cosa que sucede prácticamente siempre en todas las guerras. Porque en todas las guerras hay una cosa que ya dijimos en algún programa, si no recuerdo mal, cuando hablábamos precisamente del tema de la guerra en el Yemen, que al final todas las guerras acaban en un acuerdo. Siempre se acaba en un acuerdo, sea el que fuere, sea el que fuere. Es decir, la Segunda Guerra Mundial acabó en un acuerdo que se firma en el acorazado Missouri entre los representantes de Estados Unidos y del Reino Unido y los representantes del Imperio japonés. ¿Qué era el acuerdo? La rendición absoluta de Japón. Pero hay un acuerdo, hay un acuerdo. Siempre se alcanza un acuerdo. Entonces, la opción que queda es el mantenimiento de una guerra que, como bien has dicho, le ha representado a Yemen una sangría demográfica monstruosa y un dolor absolutamente escandaloso, como ya hemos denunciado en este y en otros programas de forma reiterada, pero que hay que dar una salida a esta situación. Y la salida es que, evidentemente, hay que llegar a un acuerdo y es preferible una situación de mala paz que se alcance partiendo de lo que hay,
a una situación de mantenimiento de una guerra que realmente había llegado a unas tablas, porque la capacidad de uno y otro bando para destruir al adversario eran prácticamente nulas, ¿no? Ansarullah había conseguido dañar enormemente la capacidad exportadora de petróleo de Arabia Saudita, con golpes absolutamente espectaculares, que todos sabemos, además, no es muy difícil de imaginar, que esa tecnología no era propia de Yemen, seguramente venía de otros aliados de la zona. Incluso es una idea que corre, incluso miembros de Hezbollah del Líbano habían colaborado con las fuerzas yemeníes en la preparación y en el manejo de los drones de ataque, ¿no? Es decir, la situación era la que era. Entonces, frente a esta realidad en la que Yemen gana la guerra, pero no puede destruir al reino saudí, has de llegar a un acuerdo. Vas a negociar desde una posición de fuerza, es decir, vas a poder imponer determinadas condiciones a los saudíes, que ya están hablando de invertir, de pagar reparaciones. Evidentemente esto no va a devolver la vida a los centenares de miles de muertos, los niños hambrientos, en un régimen que quedará para la historia como auténticamente genocida, pero que tienes que dar una solución. La opción es más guerra y más muerte, o llegado a este tránsito, intentar obtener el mejor rendimiento de la situación. Es un poco cínico hablar en estos aspectos, pero pensemos que la realidad es la que se impone. Cuando uno ve a los hijos, yo he tenido la desgracia de verlo en algunos países, cuando he visitado algunos países en guerra, ves la realidad de lo que pasa, del hambre, de la muerte, los hospitales, la gente en las calles, ves que a veces es preferible una mala paz que mantener la guerra. Esto también es un balance muy importante. Y evidentemente Yemen va de alguna forma a imponer condiciones a Arabia Saudita, como lo que ya estamos viendo. Todo esto es un cambio enorme que impulsa la paz en todo Oriente Medio. Y esto tiene un enorme valor y una enorme significación. El sacrificio de Yemen va a prevenir futuras guerras en la zona. Qué bien lo dices, Eduardo, porque pues sí, es una parte de cinismo también, porque finalmente tuvo que venir, como dice Carlos, la mano de China para poner paz, porque esto pues lo podían haber hecho desde hace 8 años, ¿no? Como tú dijiste, era una guerra pensada en 3 meses, pues hace 8 años lo podían haber hecho y se hubieran evitado tantos niñitos muertos y bueno, pues la explicación que das yo creo que es la más atinada para poder entender toda esta guerra también de contradicciones. Carlos, pues las mismas dos preguntas. Yo recuerdo que en Emiratos Árabes Unidos, el reino de Emiratos, bueno, los jeques estos, daban de premio un Bentley, uno de los coches de lujo más caros del mundo, a los pilotos de su fuerza aérea, que incluidos también los de Arabia Saudí, porque hicieron una coalición, que matara más yemeníes. ¿Te lo puedes creer? Yo me acuerdo haberlo dicho en 2015 y 2016, que estaban dando premios a los pilotos de la Fuerza Aérea. Te llevas un Bentley de valor pues estratosférico de millones de dólares, el cochecito. Si tú como piloto de la Fuerza Aérea le pegas a más yemeníes o destruyes más objetivos yemeníes. Y entre ellos te llevabas escuelas, hospitales. Bueno, hasta los Médicos Sin Fronteras de Francia tuvieron que salir corriendo porque les caían las bombas también a ellos, ¿no? Ya así, Carlos, ¿qué les dieron a los hutíes? Me interesa mucho, yo estoy de acuerdo con Eduardo, que venga la paz como sea, ya no importa cómo se dio, pero que dejen de matar a niños y que dejen de matar a gente inocente y a tantas madres en Yemen. Pero
pero yo me acuerdo de ver a un jutí incluso en vivo que decía, no, es que nosotros somos más allá de cualquier otra cosa, nuestra fe es mucho más poderosa que cualquier negociación. ¿Qué se les ofreció? ¿Qué tú crees que se les haya ofrecido a los hutíes para decir, miren, pues ya mejor llegan a un acuerdo con Arabia Saudí y se acabó? O que porque ellos no les tenían ni miedo a la muerte, ni al infierno, ni al sufrimiento, ni al dolor. De hecho, por su misma religión decían que parte de ese dolor era pues la purificación y la salvación, y que por eso hasta la muerte, aunque borraran del mapa Yemen. Carlos. Bueno, es cierto lo que el escenario que tú mostraste. Yo recuerdo haber leído un informe de Naciones Unidas que decía hasta agosto del 2022 moría un niño cada 11 minutos en, en Yemen, asesinado o por las balas, o por el hambre, o por la falta de medicamentos, ¿no es cierto? Y eso demostraba también una situación realmente gravísima de una población que estaba siendo sometida a un genocidio planificado y acá no hay que olvidarse nunca, porque estamos hablando de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, que ponían premios, pero recordemos que Europa era la que le vendía las armas. Recordemos. Bueno, Estados Unidos principal proveedor, pero luego estaba toda Europa detrás encolumnada. Y al estar encolumnada por detrás, España fundamentalmente vendiéndole bombas aéreas a la Fuerza Aérea de agresora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estábamos viendo? Estábamos viendo un genocidio planificado, estructurado, perfectamente ocultado por los grandes medios, porque recuerda que era la famosa guerra invisible. Durante años fue la guerra invisible. Nadie hablaba del Yemen. Y la guerra seguía. Y los crímenes seguían cometiéndose. Más allá del espíritu, de la religiosidad, de su capacidad de resistencia, creo que los pueblos tienen también la capacidad muy importante de la supervivencia. Y saben que no se puede llegar al límite de exterminar a tu propio pueblo en aras de un principio o de un valor religioso, simplemente para seguir quedando en la historia como que fueron los justos y los mejores, pero su pueblo fue arrasado de la faz de la tierra. Y sabían perfectamente, luego de estos 8 o 10 años de aislamiento total y absoluto a la que fueron sometidos, porque no llegaba nada prácticamente al Yemen, debido al cerco que establecieron los barcos en la zona limítrofe sobre el mar Rojo y la parte del mar Arábigo, ¿no es cierto? Y prácticamente también las posibilidades de supervivencia eran bajísimas del pueblo agredido hutí. Esta salida es una salida que en el fondo es beneficiosa y es victoriosa. ¿Por qué? Porque no fueron derrotados y quedaron vivos. Y pueden volver a transformar ese país en algo. No es solamente quedarse con el eslogan de, bueno, nos vencieron y nos aniquilaron, sino vencimos y podemos volver a conformar un Estado y tenemos la posibilidad de vivir. Creo que ha sopesado más eso que fundamentalismos que pueden ser muy, muy heroicos para hacer películas, pero en la práctica esa juventud de esos niños que han estado siendo sacrificados requerían y necesitaban una posibilidad de vida. Y esto le abre una gran posibilidad de vida. Debemos ver más ese lado, el lado humano de todo esto, que es importantísimo. Debemos también agradecer hasta los que somos creyentes que Dios ha hecho variar la situación mundial, que los verdaderos asesinos y criminales que han estado incentivando este conflicto, que más allá de estas monarquías están mucho más arriba.
porque todos sabemos que los grandes negocios vienen en el tema de la guerra de Estados Unidos y de Europa, porque también no hay que olvidar que dentro de las fuerzas que pusieron estos jeques y estos monarcas petroleros estaban los mercenarios occidentales, miles de mercenarios, entre los cuales hubo muchos colombianos y chilenos peleando, asesinando a pueblo huti. Esa es la verdad también de la situación. Y debemos comprender que todos esos son los derrotados. Todo eso es derrotado. ¿Por qué? Y porque se les acabó hablando mal y pronto el curro de la guerra, mediante la cual voy, los mato y vuelvo, tipo Catboy norteamericano que aparece en la película. Lo que pasó que no era fácil ir, matarlo y volverlo. Cuando iban, muchas veces no volvían, como le está pasando hoy en día en Ucrania, y vuelvo a reiterar porque parece ser que la guerra ha desaparecido, que los números cada minuto que pasa son más espantosos de la picadora de carne a la que están siendo sometidos. Entonces, esta oportunidad de la paz, esta oportunidad abre que ese pueblo pueda sobrevivir, pueda restablecerse de la catástrofe demográfica a la que fue sometida durante casi 10 años por parte de por las petromonarquías, pero también de Occidente. Pues qué clarísimas explicaciones nos dan para ayudarnos a entender. Yo te agradezco, Carlos. Regreso contigo para la conclusión. ¿Qué tiempos estamos viviendo, no? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y bueno, pues damos gracias de ser espectadores de estos tiempos y de contemplar todo lo que está pasando. ¿Qué tiempos estamos viviendo, Eduardo? Pues la última pregunta, tu conclusión, ¿qué es lo que vamos a ver de hoy en adelante? ¿En cuánto tiempo le das? ¿1 año, 5 años, 10 años? Y también quiero recordar otra cosa, se está moviendo el rompecabezas mundial, y ahora que estamos hablando de Oriente Medio, se está moviendo el rompecabezas de una forma drástica, como lo dijiste, y recuerdo unas palabras de un estratega que era familiar del presidente Roosevelt y en la época de Jimmy Carter, en donde decían que Arabia Saudí e Irán no podían estar juntos porque serían un peligro para ellos, para el mundo de ellos, para el mundo controlado de ellos, y no podían estar juntos estas dos potencias porque pues prácticamente tendrían el gas y el petróleo de todo el mundo, y bueno, era la época del Shah, del rey de Irán, y estaban acercándose demasiado a Arabia Saudí e Irán. Y entonces, bueno, pues ya sabemos ahí lo que pasó, vino la Revolución Islámica, los rusos y los estadounidenses y la BBC de Londres apoyaron mucho esa revolución en 1979, y bueno, lograron que Arabia Saudí e Irán no estuvieran juntos. Se están acercando otra vez. ¿Cómo ves el escenario a futuro, el escenario mundial, desde ahí, desde la lucha por los hidrocarburos? Recordar insistentemente que Irán tiene la segunda y la cuarta reserva de petróleo y gas en el mundo, que Arabia Saudí tiene pues prácticamente todo el petróleo unido con Irán, serían pues tremendos, y que el gas en el Golfo Pérsico pues es prácticamente, si no la primera, pues también la segunda. Yo creo que sería la primera, unido con los pozos de Emiratos Árabes, de Omán, de Qatar. ¿Cómo ves, Eduardo? Una proyección de futuro, o sea, una proyección de futuro, de lo que va a pasar. No de aquí 2 años, ni 3 años, ni 5 años, no. Estoy hablando del mes de agosto de este año, finales de agosto de este año. Va a pasar una cosa extraordinaria, que va a cambiar la faz del mundo. Ya lo adelanto. Que va a ser el inicio, el nacimiento de una nueva moneda de referencia que va a poner a segundo plano el dólar y el euro, lo cual implica un enorme movimiento tectónico a nivel político, a nivel económico y a nivel social, de una importancia enorme. Esto es lo que va a ocurrir en el mes de agosto, porque va a tener lugar una reunión de los BRICS donde van a decidir que se inicia el procedimiento para crear una moneda de referencia que va a sustituir
al dólar y al euro. ¿Por qué? Porque ahora, como tú bien decías, en la cesta de monedas para crear esta nueva moneda ya hay recursos para llenarla. La moneda siempre representa, o debería haber representado, la relación entre tus capacidades económicas y el valor de tu moneda. Estados Unidos, en este momento, y la Unión Europea también, tienen una moneda sobrevalorada, puesto que, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el euro, por cada 8 euros en circulación, 2 son referentes en cuanto a su economía y 6 son de papel pintado que se ha ido imprimiendo sin base económica. ¿Qué va a pasar en el mes de agosto? Al unirse, entrar en los BRICS, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos que han pedido, Qatar, etcétera, etcétera, esta futura moneda tiene detrás una enorme cantidad de materia prima, de materias primas, con las que responder frente a cualquier tipo de problema. Rusia aporta una enorme cantidad de materias primas también a esta nueva moneda. China aporta un potencial exportador inmenso a este proceso. Y ya hay, ayer lo anunciaban, 15 países más que están pidiendo ya la entrada, están pidiendo entrar también en los BRICS. Así que con esta base económica tan enorme, la próxima moneda que aún no sabemos la paridad, ni posiblemente sea el yuan o el renminbi, la moneda de referencia, va a comenzar su andadura inmediatamente. Y eso cambia, y no es una palabra, por decirlo, cambia toda la estructura de la economía mundial. Así que vamos a asistir en directo, en vivo y en directo, a un cambio como algunos pensábamos que se produciría ya en vida de otros, ¿no? Yo pensaba en mis nietos, ¿no? O en mis hijos, ¿no? Que a lo mejor lo verían, ¿no? Me equivoqué en este sentido, ¿no? Lo vamos a ver en vivo y en directo. Pero ya añado, esto es el fin, el inicio, el principio del fin de un imperio, y como todos los imperios que acaban anhelados en sangre. Esto es también, igual que digo una cosa, también digo la otra. Tremendo lo que dices, pues ojalá que no caiga en manos de otros también que les guste solamente el valor del dinero y aunque cambie de moneda, ese siempre ha sido mi temor, que ojalá que cambie el sistema monetario, pero que esté basado, no basado, sino que esté respaldado por una esperanza, una fe y un respeto a lo humano. Eso ojalá que pase, eso es lo que deseo, porque si no, que hay en manos de otros que también comercian y que el dinero solo tiene interés, pues ya. Eduardo, qué clarísima exposición y estamos pendientes, vamos a estar pues analizando todo esto. Carlos, ¿cómo la ves? Porque sí, está súper importante todos los cambios que se están dando. Ya lo dijo ayer, bueno, hace unas horas, no ayer para Europa, esta señora Caterina, la líder del Fondo Monetario Internacional, dijo que ya lo reconoció, así que es muy, pero muy peligroso la rivalidad entre dos bloques económicos, refiriéndose al BRICS y al G7, por supuesto. Carlos. Mira, coincidente con lo que dice Eduardo Luque, Gustavo Luque, perdón. Eduardo. Quiero agregar algo más. Que ayer me llegó vía una imagen importantísima, porque de este grupo que se dedica a hacer estadísticas, Statits, norteamericano, basándose en información de los últimos 30 años de Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, las proyecciones. Solamente, si me permites, los voy a leer porque no quiero equivocarme en las posiciones. Dice, en 1992, la lista era Estados Unidos a la cabeza, le seguía Japón, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Canadá, Rusia, y en el 10º puesto aparecía China.
Les paso las proyecciones de este grupo, vuelvo a reiterar, con datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nada de los BRIC, ni nada de RT, ni Sputnik, ni Pan TV, ni ningún grupo chino. Dice este grupo como dijo recién Luque, este año va a haber grandes sorpresas. ¿Saben para qué año hacen las proyecciones? Para el año que viene, para el 2024. Les comento el listado. Primero, China. O sea, pasó del 10 al primero. Primera sorpresita. Segundo, Estados Unidos. Tercero, India. Cuarto, Japón. Quinto, Indonesia. Hola. ¿Estaban en Indonesia en algún lado? Sexto, Rusia. Recién en el séptimo lugar aparece Alemania. Luego Brasil, octavo. Inglaterra, noveno. Y Francia, décimo. O sea, los BRICS aniquilan al G7. O sea, si uno ve, Eurasia es más del 50% de los primeros 10 puestos de top en el mundo en producción de Producto Bruto Internacional Mundial. ¿Y qué significa todo esto? Y significa que esto que estamos viendo, que hoy está ocurriendo en Yemen, que está ocurriendo con Arabia Saudita, que está ocurriendo en distintos escenarios, la visita del presidente Lula a China, donde allí está justamente el gráfico que es descomunal para entenderlo y ver la pérdida de potencialidad que tiene el mundo denominado occidental o lo que ellos también le llaman comunidad internacional, que son 30 países cuando el mundo está conformado por 144 naciones o países. Entonces, estos cambios que no van a ser dentro de 5 años y creo que estaremos vivos para el año que viene, lo estamos surfeando. Estamos en la cresta de la ola, nos está ocurriendo entre nuestros ojos y parece ser increíbles por la velocidad, pero fundamentalmente por los efectos. Y todo esto tiene mucha desesperación a los dirigentes de ese G7 que han intentado e intentan seguir manteniendo la primacía, el poderío internacional que supieron tener y que lo han perdido en todos los ámbitos y próximamente serán también perdidos en el ámbito de la cultura, del arte, etc. Esto es el mundo real, esto es el mundo real que es la única verdad. Todo lo demás es ficción creada por medios de comunicación que inventan con propagandas falsas que no cubren absolutamente nada de la verdad de lo que está por ocurrir y que estamos en pleno proceso de desarrollo. Entonces, con esto creo que ya no tenemos que hablar más, tenemos que ir verificando que todo esto se vaya cumpliendo porque se va a cumplir. Pues muchas gracias, Carlos. Ya ni les pregunto la cereza del pastel porque ya la dijeron, ambos estarían de acuerdo en lo que dijiste. Estamos en la cresta de la ola, pues ahí estamos en la cresta de la ola. ¿Y qué tenía que ver Yemen con todo esto? Pues está clarísimo cómo los brazos se extienden por Ucrania y los miedos de Arabia Saudí, las relaciones en el Golfo Pérsico, la tensión entre Pekín y Washington. Quedó, yo creo que muy bien explicado, con mucha claridad. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de todos estos cambios, como siempre, denunciando las partes injustas o incoherentes. Eduardo, pues un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias, y qué momentos, como te dije hace rato, ¿no? Estamos viviendo, qué momentos de estar ahí como surfistas, todos los pueblos del mundo, en la cresta de la ola. Y bueno, vamos a ver qué viene, como ustedes dicen. Y muchas gracias también ahí a la producción, a Shadi Narváez a la cabeza, que está, pues, como vieron, hablando Carlos y poniéndole exactamente los datos y las cosas que nos estaba explicando. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, Eduardo. Gracias, hermanos, un abrazo grande, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima y buenas noches.
pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!